el año 1899 y la joven Nueva York, ya convertida en la segunda ciudad más importante del mundo, despertaba en los albores del nuevo siglo a una activa revolución industrial. La masiva llegada de inmigrantes, sobre todo de Europa, y la creciente actividad económica habían convertido esta ciudad en un hervidero de culturas que convivían a diario en un tránsito complicado, dominado por carros de caballo, máquinas a vapor y escandalosos tranvías. The idea of a subway originated probably about the time of the Civil War, American Civil War, which would have been 1860s. It was first proposed in 1864 by a Hugh Wilson, and at that time, of course, London had their underground, steam railroad underground, and practical technology for a subway really did not yet exist. The city decided on elevated railroads that were built largely in the 1870s in Manhattan and the 1880s in Brooklyn. And still there was agitation for a subway because, again, you were creating a situation, you had smoke and dirt and obstacles in the street from these elevated structures. The decision to go to electric power was really driven by practical considerations, health considerations, safety, and so forth. And electric propulsion already existed. There were a number of electric street railway cars and street railway systems around the country. And there were also the beginnings of modern electric railroads. The first subway cars used, I shouldn't say the first subway cars, the first elevated trains used electric propulsion, but they used an electric power car or motor car. So that the final electrical system that was used in the subway in 1904 was really a marriage of three different systems. It was a marriage of electrical technology that had been developed for railroads. It was a marriage with the multiple unit system, and it was also a marriage with very large power supply systems that had been pioneered at Niagara Falls and in several of the large cities. So it was really a combination of all those put together that made practical the electrification of the subway. Sus 3,5 millones de habitantes significaban una preocupación para las autoridades de aquel entonces, que querían descentralizar la isla de Manhattan y llevar el desarrollo hacia los 4 puntos cardinales. De norte a sur, de este a oeste, la idea de construir una arteria principal que conectara la ciudad dio vida a una de las obras de ingeniería más importantes en el mundo y a convertir un ícono inconfundible de esta ciudad. La responsabilidad de construir y dirigir este ambicioso proyecto cayó sobre las manos del ingeniero William Barclay Parsons. En el año 1900, y en una ceremonia de gran simbolismo, Parsons abrió la tierra por primera vez para dar inicio a las excavaciones del metro de Nueva York. El terreno de la ciudad de Nueva York estaba poblado de servicios subterráneos, como el gas, el agua, las cloacas y el teléfono. En Londres habían solucionado este problema cavando túneles por debajo de toda esta red, pero Parsons había quedado sorprendido por una técnica innovadora experimentada en Budapest denominada cavar y cubrir. Esencialmente, esta técnica significaba cavar una gran trinchera en el medio de la calle, construir una caja metálica para sostener las vías del metro y luego cubrir la abertura con una nueva calle. Por supuesto, esto era muy sencillo en un terreno limpio, pero en Nueva York, una zona densamente poblada y desarrollada, se tuvo que desviar los servicios de los conductos y reubicarlos a medida que el metro se construía. Aquí, por ejemplo, una tubería de gas debía atravesar la avenida por completo, suspendida en su propia estructura como un puente. Una vez terminado el metro, los servicios serían reubicados por debajo de la calle, mejorando el sistema de conexiones. Aquí, una tubería principal de agua se divide en varios conductos para mejorar la distribución del servicio. The workers initially in digging out the first tunnels were largely Italian immigrants. And it said that they were probably the largest labor pool available at the time. And of course it was very, very backbreaking, difficult work because you really had not yet developed construction machinery at that point. You were still largely dependent on hand tools and horse cart type of labor. I mean, you had dynamite, you had drills, and you did have some power shovels, but it was still, to a great extent, very backbreaking manual labor. Later on, you began to get some other groups coming in. There were some other Southern Europeans, African-American citizens from the United States worked on it.
2003, Londres inauguraba el primer servicio subterráneo en la historia y para el 1900, París ponía sobre ruedas el sueño de viajar bajo tierra. En Estados Unidos, por su parte, en 1897, se inauguró el primer sistema subterráneo de tranvías, pero para construir el metro de Nueva York, esto significaría un salto tecnológico muy importante. Finalmente, el 27 de octubre de 1904 y con la presencia de grandes personalidades de la ciudad, quedó inaugurado oficialmente el metro de la ciudad de Nueva York, que recorrería la estación de City Hall hasta la calle 145 del Harlem, por debajo de la avenida Broadway. Culminaba así un sueño que costó $40 millones, en el que trabajaron hasta 7.700 personas en el momento álgido de la construcción y que se cobró la vida de 54 neoyorquinos en accidentes. At the end of 1904, the system opened, the first segment, 9.1 miles from City Hall, Brooklyn Bridge area up to 145th Street. And then a month later, the first branch opened on Lenox Avenue, and the entire first contract, as it was known, Contract 1 and an extension to Brooklyn Contract 2 was operational in 4 years.